sabe que será difícil, que le espera una gran agonía. Busca al Padre, llora, sufre, sangra. Es traicionado y entregado. Lo han acusado injustamente. La gente que lo aclamó ahora lo ha despreciado. Ha recibido muchos azotes. Cargó la pesada cruz. Cayó en repetidas ocasiones al suelo. Lo escupieron y recibió todo tipo de agresiones. Llega el momento de mayor agonía. Su cuerpo está llagado y su rostro ha sido lacerado. Está irreconocible. Mira al cielo y con sus brazos abiertos, llenos de amor, lo primero que exclama es: Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús nos ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, que puedan entender e interactuar con la palabra de Dios. Esta Semana Santa recordaremos nuevamente la pasión y el amor que Jesús tiene para toda la humanidad. Somos viles y pecadores. Ignoramos muchas cosas y no sabemos lo que hacemos. Muchas veces pareciera que crucificamos a Jesús con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestro orgullo. Pero Jesús sigue exclamando: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso, esta Semana de Victoria 2022 estaremos transmitiendo programas con la participación de diferentes pastores, salmistas y ministerios. Te invitamos a seguir y compartir esta programación del lunes 4 al domingo 17 de abril. Recordemos juntos este evento que cambió la historia de todo el mundo. Padre, perdónalos. Que Dios te bendiga. Sociedad Bíblica de México, en conjunto con ministerios, pastores y líderes, les damos la más cordial bienvenida a esta semana de programas especiales de Semana Santa. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está en la Escritura Lucas 23:34. Es un tiempo de reflexión, meditación y acercamiento a conocer el propósito del sacrificio de Jesús, su obra redentora y su resurrección. Nuestra misión es presentar al pueblo de México la vida que el Señor Jesús ofrece por medio de su palabra, la Biblia. Si desean conocer más acerca de nuestra misión y visión, pueden visitar nuestra página www.sbm.org.mx y también van a encontrar recursos como la Biblia de Lengua de Señas Mexicana, podcast y material infantil que pueden descargar. En esta semana estaremos hablando del sentido del sacrificio de Jesús. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué fue enviado a la tierra? ¿A quién vino a salvar? ¿La muerte venció al Hijo de Dios? Estas y otras preguntas estaremos dando respuestas en estas exposiciones de la palabra. Les invitamos a que nos acompañen en este tiempo de conmemoración, de conocimiento de la palabra y, sobre todo, que sea un espacio para que el Evangelio pueda ser conocido y predicado. Así damos inicio a nuestro programa. Bienvenidos. En la Biblia encontramos verdades que nos dan vida. En Juan 3:17 dice:
porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Escuchemos a nuestro hermano y licenciado Marco Vinicio, consultor y facilitador de las Sociedades Bíblicas Unidas para México y Latinoamérica. Vamos a estar atentos a su mensaje. Qué alegría poder saludarles y poder conectarnos de esta manera con tantas personas tan especiales también y a las cuales apreciamos mucho. Realmente es un honor. Mi nombre es Marco Martínez, soy facilitador y consultor asignado por las Sociedades Bíblicas Unidas a esta gran nación de México, sirviendo mano a mano con la Sociedad Bíblica de México, a la cual apreciamos y tenemos en nuestro corazón. Tanto al arquitecto Julio Splin, que era todo su equipo, al personal de la Sociedad Bíblica, autoridades, bueno, a cada persona que forma parte de esta gran institución, que tiene como propósito que la palabra de Dios llegue a toda persona en esta nación, de extremo a extremo, de estado a estado, de frontera a frontera, para que todo mexicano, toda persona que vive en este precioso país pueda tener contacto y la disposición de escuchar, de palpar, de leer, de guardar esta palabra de Dios encerrada en la Biblia como su revelación para transformar nuestra vida, nuestras naciones, nuestras comunidades y para mostrarnos la salvación y el amor que viene de Él. Así que, bueno, un saludo muy especial entonces a la Sociedad Bíblica de México, a cada una de las personas que nos están viendo ahora. Y vamos a seguir reflexionando en este tiempo acerca del perdón de Dios. Y yo quisiera comenzar con un texto que está en la Epístola a los Romanos, capítulo 5 y verso 8, y dice así: pero Dios nos muestra su amor en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es hermoso, porque no sé cuántos de nosotros, sabiendo que alguien nos va a hacer algo malo, o va a querer hacernos algún daño, o va a querer simplemente desearnos el mal, y a pesar de eso uno intentaría hacerle el bien. O sea, realmente es de un corazón extraordinario, ¿no? Casi sobrenatural. Es decir, el amor de Dios tiene que haber tocado nuestro corazón para hacerlo. Pues el Señor nos muestra su iniciativa. El amor de Dios comienza en el Señor y termina en Él. O sea, nosotros no amamos a Dios, no buscamos a Dios. Aquellos que vamos a la iglesia, que leemos la Biblia, que oramos, no lo hacemos porque seamos tan buenos, no lo hacemos por nuestro propio esfuerzo, como dice el libro de Proverbios, apoyados en nuestra propia prudencia. No es por eso, es porque Cristo nos amó primero, el que tomó la prioridad, el que dio el primer paso, el que, como dice el libro de Isaías, extendió su mano todo el día esperando que a un pueblo rebelde reaccionara y le buscara. El que nos busca es Dios. Él da el primer paso y toma la iniciativa. Y en este caso, aún siendo nosotros pecadores, enemigos, adversarios de la cruz, aquellos desobedientes tal vez o dispuestos a rechazar a Dios, a pesar de eso, Jesús lo sabía y a pesar de eso, dio su vida por ti y por mí. Murió en anticipación de lo que un día Dios iba a tocar nuestro corazón y cambiarnos de una forma pues maravillosa, que no podemos decirlo de otra manera, como aquel canto que dice: me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí, me ha tocado Cristo el Señor. ¿Cómo explicar? Yo creo que ese canto refleja muy bien eso. Fue un toque de Dios, ni siquiera de un ángel, un toque de Dios que cambió nuestra vida, cambió nuestra mente, cambió nuestra forma de vivir. Porque el cambio es la evidencia de lo que Dios está haciendo en nosotros, esos frutos dignos, dice la Escritura, ¿no? Entonces la iniciativa la toma Dios. La iniciativa nos la muestra el Señor. Y cuando hablamos del perdón, hablamos de lo mismo. Hablamos de que vino de Dios la iniciativa aún de perdonarnos, de conocer y entender nuestra condición y de que su amor se derramara
para alcanzarnos a cada uno de nosotros. Analizando esto, ¿no? Y siempre la palabra perdón tiene un interés, atrae un acercamiento a un científico, digamos, la neurociencia tan famosa en este tiempo. Y casi es una disciplina de numerosos estudios de psicología y de psicobiología también. ¿Por qué? Para poder entender las reacciones humanas en la conducta humana y cómo esto impacta nuestro organismo, el funcionamiento de nuestro cuerpo, de los órganos, de cómo funciona nuestro sistema circulatorio por algunas conductas, cómo funciona nuestro cerebro por algunas conductas que tengamos, cómo reacciona aún nuestro corazón. Imagínense qué interesante eso, ¿no? Entonces muchos científicos ahora están analizando el perdón y se dan cuenta cómo impacta a la misma sociedad. O sea, el perdón, algunos lo dicen que es por la inteligencia evolutiva del hombre que desarrolló esta capacidad. ¿Por qué? Por un sentido de supervivencia, por tratar de proteger las relaciones humanas, la tribu, la supervivencia misma, el tejido social, digamos, ¿no? O sea que la falta de perdón daña el tejido social, amenaza la supervivencia. Y no solo porque facilite o promueva, por ejemplo, conductas antisociales como el asesinato, el homicidio, o las riñas, las peleas, o qué sé yo, ¿no? Sino que también porque el mismo organismo se daña en la medida que una persona no perdona. Ahora, esto es un estudio científico lo que le estoy diciendo. Incluso en el análisis del cerebro que hacen los científicos hablan de que el rencor, la falta de perdón, bloquea incluso la capacidad de racionalidad de una persona. Su inteligencia se reduce considerablemente. Su aparato digestivo, su aparato nervioso se ve seriamente afectado. Sus capacidades son momentos en donde las capacidades aún de los sentidos se reducen. Imagínense eso por un rencor en el corazón. Y cómo la actitud de perdonar, es decir, todo ser humano tiene la capacidad de perdonar. Que lo haga y es un acto de la voluntad, ¿no? Pero tiene la capacidad de perdonar porque ha evolucionado. Tiene una capacidad también de analizar que es mejor vivir en el perdón que vivir en el rencor. Pero esto es otra vez un análisis plenamente científico. Pero cuando nos vamos a la Biblia entendemos por qué Dios permite eso. Y por qué Dios nos muestra su amor así. En otras palabras, definamos entonces como una primera forma de entender el perdón como un acto de amor que viene de Dios para nosotros. O sea, Dios cuando nos perdona, en ese momento tocó nuestro corazón y activó nuestra capacidad de perdonar a otros. Y nos metió en un problema con eso, ¿no? Dios cuando actúa de esa manera también evidencia nuestra vulnerabilidad. Porque usted sabe que las personas que no perdonan actúan con un orgullo, con una dureza muchas veces, con una autosuficiencia, como que no necesitan de otros, como que me importa, ¿no? Y aún hay conductas muy comunes a veces en nuestra cultura, donde le deja de hablar el esposo a la esposa, el padre al hijo, entre hermanos se dejan de hablar. Yo he escuchado casos de personas que dicen, bueno, mi hermano tiene 7 años de no hablarme. Y lo más asombroso es que viven en la misma casa. Mi papá me dejó de hablar hace 1 año. Mi abuelo no me habla. Y cosas así que son terribles. Es una actitud de dureza del corazón, tratando de decir que como somos orgullosos y como somos obstinados, porque empieza a crecer nuestra actitud arrogante a través de la falta de perdón, entonces no necesitamos de nadie. Pues resulta que Dios mismo nos muestra la humildad, una humildad suprema, porque Él dice que sí nos necesita. En realidad Dios no nos necesita, pero Dios nos busca. Todo el día extendió su mano. Dice la Escritura, he aquí yo estoy, dice el libro de Apocalipsis, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios tocando la puerta. ¿Alguna vez ha tocado usted la puerta porque tiene que pedirle perdón a alguien? O uno empieza a llamar, ahora el WhatsApp, ¿no? Leyó mi mensaje, no me contestó la llamada, etcétera, ¿no? No se detuvo, no me abrió la puerta.
porque requiere de un esfuerzo. Dios hace ese esfuerzo, Él primero, para mostrarnos lo importante que es entonces aprender a perdonar. Y dentro de esto miramos también diferentes dimensiones acerca del perdón y a veces alteraciones también. Tal vez la peor es esa, ¿no? La falta de perdón. Pero volvamos a esta primera definición bíblica de lo que es el perdón. Entonces, es un acto de amor que comenzó con Dios hacia nosotros y que Dios quiere que nosotros tengamos hacia otros. Pero también el perdón tiene una relación directa con una palabra griega que se dice aphesis y que significa perdón, obviamente, remisión, pero tiene un sentido de libertad o de liberación o de desatar algo. Y eso es extraordinario. Liberación, libertad. Quiere decir entonces que el perdón me libera, que el perdón es una liberación. Entonces es un acto de amor donde yo libero a otras personas que me han hecho daño y los libero de estar atados a un rencor en mi corazón. Ahora, aquí es donde empiezan las confusiones, porque uno dice, bueno, usted quiere que perdone yo esa atrocidad, ese delito, ¿no? Esa iniquidad, esa crueldad que esa persona actuó en contra mía o en contra de mi familia. Y la respuesta es no, no es eso, el perdón no es eso, el perdón no es estar a favor de alguien, no es olvidar algo, no es hablar con esta persona que fue mi enemigo, que me hizo un daño y que entonces yo quiero saber lo que la persona piensa o dice, no es eso. El perdón es específicamente liberar a otros, pero en realidad liberarme a mí primero. Yo quedo libre en mi corazón de todos los sentimientos negativos, de todos los pensamientos de venganza, vengativos, de maldad que yo puedo estar armando en mi mente con tal de vengarme hacia otro y tratar de recompensar, castigar, actuar y crear consecuencias en contra de alguien, pensando que yo voy a actuar en justicia por eso. Y todo eso va dañando mi corazón, causando una amargura y llevando a que mi mente ya no razone. Recuerde los estudios científicos, ¿no?, de neurociencia. Ya no razone correctamente, sino que empiece a alucinar e imaginar y utilizar los recursos de mi cuerpo, de mi mente, mi capacidad incluso al servicio de la maldad. Porque no sé si le ha pasado, pero yo personalmente le puedo decir, me he asustado de los pensamientos que me surgen cuando tengo una amargura o un rencor en contra de alguien. Porque yo no soy una persona así, yo no soy alguien que quiere hacerle daño a otro. Pero cuando suceden esas cosas, uno empieza a analizar y a pensar diferentes situaciones. Bien, entonces el perdón es un acto de amor y el perdón es liberación. Primero, para mí. Y segundo, para la otra persona, cualquier otro que me haya hecho daño. Pero ¿por qué el perdón de Dios actúa de esa manera? Porque Dios quiere que usted y yo sepamos que necesitamos el perdón. O sea, en algún momento ofendemos. Somos humanos. Ofendemos por palabras, ofendemos por omisión, por no haber hecho algo. ¿No le pasa con su esposa? Generalmente entre cónyuges en un matrimonio, la esposa dice, no, yo no quiero rosas para mí, para nuestro aniversario, para mi cumpleaños. Y uno de hombre lógico dice, bueno, no quiere, ¿no? Y la verdad es que sí quiere. Los hombres tenemos que entender esa parte, ¿no? No nos podemos dejar guiar de ser tan lógicos. Hay un sentimiento, a veces nos están dando un mensaje, ¿no? A veces también nuestras esposas pues se pasan, ¿no? Porque quieren que adivinemos qué es lo que ellos deseaban. Ella deseaba un crucero, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice? Que solo quiere unos tacos. Bueno, pues por no hacer una cosa y por seguir sus palabras, ofendemos. Y después tenemos que pedir perdón. Pues así sucede. Así pasa. Todos cometemos errores, somos humanos. Y todos ofendemos. En otras palabras, siempre estamos en dos posiciones. O somos los ofendidos, y es donde el perdón nos cuesta.
o ofendemos, somos los ofensores de otros y esperamos el perdón de ellos. La pregunta es, ¿habrá usted recibido alguna vez el perdón de alguien más? Y con esa respuesta ya sabe usted que por principio bíblico estamos obligados, somos responsables, estamos condicionados por Dios a actuar en perdón. La expresión más asombrosa que encontramos en la Escritura, Lucas capítulo 24, 23, es cuando el Señor Jesús en la cruz es capaz de lanzar unas palabras que no vamos a poder entender nosotros humanamente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo Dios toma esa iniciativa con aquellos que se burlaron, que lo escarnecieron, que lo hicieron ver como el varón sufriente, el siervo sufriente que Isaías 53 nos profetiza, que no había nada de atractivo en él porque habían dañado su cuerpo, porque lo habían golpeado, lacerado, azotado, cuánto sufrimiento había venido. El Señor había soportado por amor a ti y a mí, ¿no? Pero al ver eso, ¿cómo Jesús pudo decir eso habiendo sufrido el escarnio humano, la injusticia humana, el abuso, la violencia, cualquier actitud terrible humana fue mostrada? La envidia, dice la Escritura que los fariseos entregaron a Jesús por envidia para ser crucificado. La arrogancia de Pilato, la corrupción humana, todas esas actitudes Jesús las sufre y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Toma Él la iniciativa, el primer paso. Y en esa declaración, el Señor nos muestra y nos lanza la gracia de Dios que perdona nuestros pecados. La gracia de Dios que por su sangre actúa sobre nuestra vida. Y entonces nos situamos en otros pasajes. Yo voy rápidamente mencionando esto. El Padre Nuestro, la famosa oración de Mateo capítulo 6, la oración modelo que tiene los principios y que nos une como una confesión cristiana, ¿no? Todo aquel cristiano sabe que esa es la oración más sublime y más importante. ¿Por qué? Porque nuestro Maestro nos la enseñó. La oración que los discípulos enseñan a orar, el clamor que todos debemos de tener. En esa oración hermosa, Dios nos muestra muchos principios. Pero uno de los principios asombrosos es el perdón. Recordemos la parte donde dice, Señor o Padre nuestro, perdónanos, como también nosotros perdonamos. Perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. Pero lo asombroso del texto bíblico es que nunca tenemos que tomar un verso sin analizar su contexto. Eso es un principio de interpretación bíblica saludable. No hacerlo es peligroso. Entonces, cuando agarramos el texto, termina la oración. Imagínense esto, es sublime en la Escritura. Pues en esa oración nos aparece al final lo siguiente. Versículo 14. El versículo que mencioné fue el 12, ¿no? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, ahora, en el 14, cuando ya terminó, cuando el Señor Jesús ya dijo amén, dice inmediatamente el texto en el Evangelio de Mateo, Mateo 6, 14, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no, yo eso le llamo el efecto boomerang, pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oiga eso. O sea, el énfasis bíblico es que cada perdón de Dios está condicionado. Si usted y yo no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos va a perdonar. Dios quiere el ejercicio de nuestro corazón por la gracia suya, por el amor de Dios, que podamos ejercitar nuestro corazón para perdonar a otros. Que Dios nos ayude entonces a entender que es un ciclo y por eso Cristo tomó la iniciativa de perdonarnos, para que nuestro orgullo fuera destrozado reconociendo que un día ese perdón que Él nos dio nos lo va a poder pedir y nos lo pide todo el tiempo. Tan asombrosamente Dios nos pide que perdonemos
que cuando Pedro le pregunta, Señor, si mi hermano viene a pedirme que lo perdone, después de que me ofendió, ¿lo tengo que perdonar? La respuesta del Señor es, lo tienes que perdonar. Pero si viene 7 veces, Señor, me imagino a Pedro con esa pregunta, pero si viene 7 veces, ¿lo tengo que perdonar 7 veces al día? Y la respuesta del Señor, no, Pedro, para ti no son 7, para ti son 70 veces 7 al día. Si tu hermano viene a pedirte perdón, lo vas a perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es la misma señal del amor de Dios. Dios siempre va a estar dispuesto a perdonarlos, porque el perdón de Dios viene de su amor. Y como dice el Salmo 136, Dios nunca deja de amarnos, porque para siempre es su misericordia, porque Dios es bueno. Así que a todo aquel que me está escuchando, nos conviene perdonar. Sé que es difícil, pero sé que se puede porque Dios nos lo dio, Dios lo dice en la Escritura, Dios nos dio su perdón, y porque la neurociencia nos confirma lo que la Biblia dice, diciendo que todo ser humano tiene una capacidad neurocientífica comprobada de poder perdonar. Es parte de un pensamiento o de un desarrollo evolutivo del hombre. Dios permitió en su diseño de cada uno de nosotros que podamos perdonar, porque es lo más inteligente que podemos hacer. Pero para eso, todo aquel que quiera perdonar necesita darse cuenta que el primer perdón que necesitamos es el perdón de Dios, el perdón que nos transforma nuestro corazón. Y como dice el mismo Señor Jesús también, al que más se le perdona, más ama, porque Dios transforma nuestra vida y Dios quiere seguir transformándonos en nuestra conducta, en nuestra comunión con Él, pero también en nuestra conducta hacia los otros. Que Dios nos ayude a poder perdonar como un reflejo del amor de Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo. Agradecemos al licenciado Marco Vinicio por este mensaje de amor y de edificación. Vamos a continuar con nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Estoy escuchando mi Biblia Stick en este pequeño aparatito que la Sociedad Bíblica de México me hizo el honor de regalar en un evento que hicimos en la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Apodaca, la capital industrial de Nuevo León, cuyo alcalde, licenciado y contador público César Garza Villarreal es alguien que tiene a Jesús en su corazón, y hemos tenido una apertura para poder hablar del Evangelio en todas las oficinas del gobierno y en las plazas públicas. En este evento se pudieron regalar, gracias a la Sociedad Bíblica de México, 100 Biblias en este aparatito. Algunos policías y tránsitos ya se congregaban desde antes en algunas de las iglesias de aquí de Apodaca, pero con esto más gente se ha acercado al Señor, cada vez más policías, más tránsitos se están congregando en algunas de las iglesias de aquí de la ciudad. Entonces pues no nos queda otra más que darle las gracias a la Sociedad Bíblica de México. Gracias, Dios les bendiga. Tú puedes ayudar a que más funcionarios públicos se acerquen a Dios. Con tu donativo, contribuyes a la seguridad de México. Una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en
tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás.
te seguiré, doquiera tú me guíes, Señor, te seguiré. Amén. Tenemos un gran Padre Celestial que desea la reconciliación con su creación. Por eso nos envió un Salvador. Conozcamos más sobre este acontecimiento que marcó la historia de la humanidad con el pastor Miguel Ángel Olvera, pastor de la iglesia G316 y director de Biblias ABA. Vamos a estar atentos a su mensaje. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes este pequeño mensaje de la palabra de Dios. Hoy quisiera hablarte del amor de Dios. Nuestra plática de hoy se llama Jesús es la más grande muestra del amor de Dios. Dios te ama, siempre te ha amado y siempre te amará. Yo le pido a Dios que puedas comprender lo que Él hizo por ti, del amor que tiene por ti y de lo que estuvo dispuesto a hacer para salvarte y para salvarme. Hoy tú sabrás cuánto vale tu vida delante de los ojos de Dios, porque vamos a ver a lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para manifestar su amor por ti. Por eso les digo que Jesús es la más grande muestra del amor de Dios. Una noche Nicodemo fue a ver a Jesús buscando respuestas, y esa noche Jesús le dijo el versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, aquí dice la Biblia que el amor de Dios se mostró hacia la humanidad en que Dios dio. Él regaló ni más ni menos a su Hijo unigénito para salvarnos. Pero el siguiente versículo, fíjate cómo Jesús añade y explica lo que en realidad fue el objetivo de haber venido a la tierra. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios decidió salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Así que me puse a pensar cómo esta era la obra de rescate más grande y más maravillosa jamás implementada. Una salvación que había sido predicha, profetizada siglos atrás. En uno de los pasajes más impresionantes del Antiguo Testamento, el profeta Isaías en el capítulo 53 nos explica por qué vendría el Mesías. 6 siglos antes de que Jesús naciera, se explica nuestra necesidad de salvación, qué fue lo que provocó esta operación de rescate, y también se nos dice cómo se llevaría a cabo nuestra salvación. Así que comencemos con Isaías 53, versículo 6. Ahí dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios, mas Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es el corazón y el alma de la Biblia. Nos dice cómo ve Dios nuestro problema. Nos hemos descarriado. Cada uno de nosotros hemos tomado nuestra vida y nos hemos alejado de Dios. Todos tenemos un problema, y este problema fue que rompimos con Dios. Tomamos nuestra vida y nos independizamos de Él. Tal desobediencia, tal acto de rebelión se describe como una iniquidad, al referirse de una torcedura y corrupción de la humanidad caída. El profeta Isaías llama ovejas. Así es como nos identifica. Una oveja no es fuerte, no es veloz, ni siquiera es inteligente. Su naturaleza es extraviarse. En ese sentido es un animal bastante incapaz. Una oveja perdida no tiene mecanismo incorporado para poder encontrar el camino de regreso a casa. Al contrario, cada vez se pierde más y está en merced de sus enemigos. Por eso esa era la condición, éramos ovejas perdidas. Así que Dios en su amor por nosotros vio una necesidad. Teníamos que ser encontrados, teníamos que ser salvados. ¿Cuál era nuestra necesidad? ¿En qué sentido estábamos en problemas? ¿Por qué fue necesario que Dios enviara a su Hijo Jesucristo? La Biblia explica que cuando Dios creó al ser humano, lo creó con libertad.
le dio un libre albedrío. Y así dice la Biblia en este versículo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos, tú y yo, sin faltar ninguno de nosotros, hemos tomado nuestra vida y nos hemos alejado de Dios, rompiendo al hacer algo tan sencillo, tan simple como pecado. El pecado es un rompimiento. Y dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado y tenemos una cuenta que pagar. Tú y yo teníamos esa cuenta con Dios. Cada uno de nosotros tenemos delante de Dios una deuda y esa deuda tiene que pagarse. La Biblia es muy clara, la paga del pecado es muerte, es una separación eterna en el infierno. La sentencia contra esa deuda es muerte y tenemos que enfrentarla. Y Dios en su amor tuvo que buscar una solución. ¿Cómo puedo rescatar al hombre? Esa cuenta se tiene que pagar. Dios también en ese momento nos dijo a través del profeta Isaías, el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjate cómo dice aquí que el Señor vino a este mundo para llevar la carga de nuestros pecados. Nuestro Señor no solo vino a cargar nuestro pecado, sino además la culpa de nuestro pecado. Dice aquí, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La palabra abatido aquí significa humillado, degradado. Pero todas estas palabras juntas son impresionantes. Golpeado, afligido, humillado, degradado. Sufriendo el golpe de la misma mano de Dios que merecía nuestras faltas. Qué impresionante colección de palabras para describir lo que vendría a ser el Hijo de Dios. Es la primera palabra, sin embargo, la que más me sorprende. Azotado, golpeado. Y esta frase viene acompañado con, fue golpeado por la misma mano de Dios. Pero algo peor ha sucedido. Toda la raza humana está bajo el golpe de Dios a causa de la lepra del pecado. Eso es lo que está describiendo aquí. Lo que sucedió en el Calvario es que Dios infringió el golpe sobre Jesús que merecía nuestras faltas. ¿Cómo sufrió Jesús cuando Él nunca había cometido pecados? Él era inocente. Tal sufrimiento que Jesucristo enfrentó en la cruz está más allá de lo que cualquier ser humano puede llegar a imaginar o pensar. Dios en su amor tuvo que buscar una solución. Yo amo al hombre, pero el hombre ha tomado su vida y se ha alejado y ha pecado. ¿Cómo puedo resolver este problema? Porque por un lado lo quiero salvar, pero por otro lado yo soy un Dios justo. Así que tengo que encontrar una forma de amarlos y al mismo tiempo ser justos. ¿Cómo puedo salvar al hombre y cumplir estas dos condiciones? Y en ese lugar, en la cruz, Dios encontró la solución perfecta, que alguien pagara en nuestro lugar. Es decir, Dios necesitaba un sustituto. Sí, un sustituto que pagara por nuestros pecados. Dios en su amor por ti y por mí decidió resolver nuestro terrible problema yendo a un lugar. En ese lugar, en la cruz del Calvario, encontramos lo que podría yo llamar la definición más grande y sorprendente del amor de Dios. Porque la forma en la que Dios decidió salvar al hombre, ningún hombre jamás lo hubiera imaginado. Es por mucho la historia de amor más grande jamás contada. Jesús nació para morir por nosotros, para pagar por las deudas de cada uno de nosotros. En la cruz, Jesús fue nuestro sustituto. Dios en Isaías también nos dice la razón de los sufrimientos de Cristo. Dice en el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate cómo dice, Él fue herido por nuestras rebeliones. La palabra rebeliones significa literalmente sublevarse. Y transmite la idea del pecado en contra de una autoridad legal. El hombre caído está en un estado literal de insurrección en contra de Dios. En contraste, Jesús siempre hizo las cosas que le agradaban a su Padre. La obediencia de Jesús hacia su Padre fue absoluta y contrastante con la rebelión de Adán. Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar el suyo. Esto es increíble.
Aún más, quiero ir más lejos todavía. Fue, dice este pasaje, molido por nuestros pecados. La palabra pecados en hebreo significa perversidad o mal moral. La palabra molido se puede traducir también como aplastado. Jesús fue aplastado por el peso del pecado de todo el mundo, pero específicamente por tus pecados y por los míos. Lo molieron cuando Dios mismo lo abandonó en esas horas donde Jesús empezó a gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Biblia nos dice que hubo tinieblas en toda la tierra ante el horror de lo que estaba sucediendo en ese lugar. El profeta entonces continúa en ese mismo versículo y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Aquí está hablando de un terrible castigo, de Dios que en lugar de castigarte a ti y castigarme a mí, decidió castigar a su Hijo para que tú y yo podamos tener paz. Nuestra paz, fue nuestra paz lo que finalmente estaba buscando, que pudiéramos tener una relación con Dios, porque Dios había determinado mucho tiempo atrás hacer la paz a través de la sangre de la cruz. El castigo que hace la paz se colocó sobre Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero hay un poco más que quiero compartir con ustedes. Dice aquí, y por su llaga fuimos nosotros curados. La sanidad del cuerpo, del poster bien que vamos a vivir en nosotros, será producido por la cruz, por el pago de Cristo. Algún día tú y yo tendremos un cuerpo semejante al de la gloria de Él. Finalmente todo eso fue lo que Jesús logró en la cruz. Dios nos dice entonces, ¿cuál fue el resultado de los sufrimientos de Cristo en la cruz? El profeta Isaías dice en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí se nos dice cómo resuelve Dios el problema tuyo y mío. Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Jesús fue tu sustituto. Cristo se subió a la cruz, sufrió el castigo que merecían tus faltas y ahí pagó todo lo que tú y yo debíamos. Cuando Cristo terminó de pagar por todos los pecados de todos los hombres, dice el Evangelio de Juan que Jesucristo dijo, consumado es. Esta palabra en griego es tetelestai, que significa la deuda está pagada. ¿Cuál deuda? Me podrías preguntar y yo te diría la deuda tuya y la deuda mía, la cual Él aceptó pagar para que no tuviéramos que pagar eternamente en el infierno. Tu deuda está pagada, lo que debías, Dios lo pagó en la cruz de una manera impresionante con la vida de Jesucristo. De lo que aquí estamos hablando es de un intercambio de papeles. Lo que Dios hizo fue rescatarnos. Dios mismo ocupó nuestro lugar en la cruz. Y cuando Jesús tomó en nuestro lugar, nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Aquí está hablando la más grande muestra de amor jamás contado. He aquí la intensidad, profundidad con la que Dios decidió amarte y salvarte. Él hizo lo necesario para salvarte. Cristo murió en tu lugar para que tú no tuvieras que morir eternamente en el infierno. Eso es la razón de la venida de Cristo, morir por nuestros pecados. Así que desde ese momento Dios va buscando a cada ser humano, encontrándose con él, atravesándose, para tratar de contarles la historia de amor más grande jamás contada. Pero finalmente cuando se acerca a nuestra vida, Él está haciendo algo, está buscándonos para que tomemos una decisión. Dios llega en el momento oportuno, pero también hoy es el momento oportuno para tomar una decisión. El día que escuchas acerca del amor de Dios y cómo Cristo pagó por tus pecados, es el momento en donde Dios te invita a tomar una decisión, a que tú finalmente decidas reconocer tus pecados, aceptar que tus pecados merecían ser castigados, pero cuando escuchas que Jesús murió en la cruz por ti y derramó su sangre, entonces tú tienes que tomar una decisión con respecto a ese amor. Dios te pide simplemente que reconozcas tus pecados y le pidas perdón. En segundo lugar, te pide que te arrepientas. Arrepentimiento es un cambio de mente. En el libro de Hechos dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Dios quiere que tomes una decisión. Es la decisión más importante que tú vas a tomar durante tu vida. Ese día Jesús
recorre toda la distancia que hay entre tú y Él y decide pararse ni más ni menos a la puerta de tu corazón. Y estando a la puerta de tu corazón dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Hoy Dios te está invitando a tomar la decisión, a que tú le abras la puerta de tu corazón a Cristo. Si alguno oye mi voz, ahora sabes lo que Dios hizo por ti. Ahora entiendes la razón de que Cristo haya venido a esta tierra, vino a morir por nosotros. Así que hoy tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con Jesús llamando a la puerta de tu corazón? Me impresiona, tú y yo tenemos que escoger. Es nuestra decisión. ¿Por qué no le permitimos hoy a Cristo que entre a nuestro corazón? Yo hace 44 años estaba ahí escuchando donde hoy tú estás y escuché esta invitación a abrirle la puerta de mi corazón. Y ese día yo tomé la decisión de pedirle perdón por todos mis pecados. Le dije que estaba arrepentido y que le abría la puerta de mi corazón, aceptando el pago que Él había llevado por mí en la cruz de Calvario. Y a través de esa oración le pedí a Cristo que entrara a mi vida. A mí me gustaría invitarte en este momento a que tú tomes esta decisión. Yo quisiera terminar haciendo una oración. Y si tú quieres que ahí donde estás, tú repitas esta oración y le pidas a Cristo que entre a tu vida, te perdone y te salve. Dios ya hizo todo para poderte salvar, pero ahora eres tú el que tienes que tomar la decisión de si lo vas a dejar entrar y vas a recibir este regalo. Así que acompáñame, cierra tus ojos y ahí donde estás, si tú quieres, repite esta oración ahí donde te encuentras y dile estas palabras a Dios. Dios, muchas gracias por el inmenso amor que tú tienes por mí. Yo jamás imaginé que mi vida valiera tanto delante de tus ojos, que estuviste dispuesto a mandar a tu Hijo precioso Jesucristo a una cruz, en donde tú lo castigaste por cada pecado que he cometido y voy a cometer. Dios, perdóname por mis pecados. Los reconozco delante de ti y te pido perdón. Pero también, Señor, te digo que estoy arrepentido. Estoy dispuesto a que tú cambies mi vida. Quiero recibir el regalo de la salvación que tú me ofreces. Es un regalo porque nada podría pagar la sangre de tu Hijo y la vida de tu Hijo. Pero puedo vivir eternamente agradecido por lo que hiciste por mí. Porque aunque para mí es un regalo, el costo que tú pagaste para salvarme fue altísimo. Así que voy a la puerta de mi corazón y te abro la puerta de mi vida. Y te pido que entres a mi corazón, que me perdones y que me salves. Gracias porque ya estás en mi corazón, porque me perdonaste y me salvaste. Y esto no depende de mis obras, sino depende exclusivamente de lo que tú hiciste por mí en la cruz. Y que te lo pido en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Jesús en la cruz mostró lo que significa tu vida. Dice el libro de Hebreos, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Sabes qué veía Jesús en la cruz? Te veía a ti, te veía a mí, tomando la decisión de recibir este regalo para, como dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Les doy muchas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir este mensaje. Que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Miguel Ángel Olvera. Les invitamos a que continúen con nosotros y que también puedan compartir a través de sus redes sociales este mensaje para que más personas conozcan el gran amor de Dios para con toda la humanidad.
por el poder de
tu amor. Tenemos la Biblia que tú y tu familia necesitan. Visítanos en Sucursal Liverpool, ubicada en calle Liverpool número 65, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sucursal Independencia, calle Independencia número 36, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sucursal Tijuana, Avenida Sexta, General Ricardo Flores Magón, número 8557, esquina Ocampo, zona centro, Tijuana, Baja California. Sucursal Monterrey, Avenida Francisco y Madero, número 527, Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, código postal 06400. Sucursal Guadalajara, Avenida Revolución número 1449, esquina Pedro Catani, Colonia La Loma, Guadalajara, Jalisco. Sucursal Tapachula, Novena Avenida Sur número 60, Colonia 16 de Septiembre, Tapachula, Chiapas. También pueden adquirir sus Biblias en nuestra página en línea www.sbm.mx y conozcan más de nosotros en nuestra página www.sbm.org.mx, donde encontrarán más información sobre nuestros proyectos. A veces tenemos la creencia que Dios no nos ama, nos prohíbe, nos hace sufrir o está alejado de nosotros. Pero la verdad es que nos ama tanto que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, una nueva vida, una vida de perdón, de amor, de gozo y sobre todo vida eterna. Nuestro cuerpo algún día regresará a la tierra, pero nuestra alma estará con el Padre Celestial. Esto es una gran noticia. Les seguimos invitando a que nos acompañen el día de mañana en punto de las 10 de la mañana. Agradecemos mucho su presencia este día y pues danos like y déjenos también sus comentarios. Compartan este video en sus familias y también con sus amigos para que todos conozcan el propósito de este gran sacrificio y el mensaje más grande de amor que puedan escuchar. Semana Santa, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas gracias. Hasta pronto.